Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Quién nos acompaña hoy? ¿Cierto? Nancy, Brian, Matías, Katy. Qué bueno tenerles por aquí, qué bueno que nos acompañan. Y si hay más personas, ¿cierto? Que estén conectadas, les damos la bienvenida, las buenas noches en esta cálida noche de invierno, ¿sí? Eh, Bien, vamos a iniciar la clase de hoy. Es un tema, se ve bien, hay un poco de luz en la pizarra, por ahí. ¿Se oye bien? Sí, ¿están todos recibiendo bien? Eh, este es un tema muy potente porque nos va a ir sacando, bueno, como casi todos los temas nos van sacando de ciertas creencias, de ciertas ideas. Buenas noches, Berta, qué bueno tenerla por aquí. Respecto a un fenómeno, ¿cierto? A un proceso que por ahí, ¿cierto? Se escucha bien, perfecto. Que estamos muy quizás ya hoy acostumbrados a oír cuando se habla de los chakras, ¿cierto? Se habla de ciertas cualidades, poderes, facultades. En realidad el proceso para llegar a activar, ¿cierto? La anatomía oculta de todos nosotros tiene eh, unas dificultades, unas singularidades, unos procesos que no son tan fáciles. Y eso es lo que hemos ido revisando, ¿cierto? En la fase A, inicialmente, y ya en la fase B, en esta clase que es la número 6, ¿cierto? Vamos a revisar de manera directa, ¿cierto? El concepto y el tema de las iglesias, ¿cierto? Las 7 iglesias y los 7 chakras. La idea, ¿cierto?, es que con esta Buenas noches, Paz, con esta clase podamos todos tener una claridad respecto a cómo se lleva adelante este proceso de activación de los chakras y de construcción de las iglesias. Esto, ¿cierto?, en realidad es parte, como ya hemos dicho, de nuestra anatomía oculta. Hemos visto el tema de los centros de la máquina humana, ¿cierto?, donde hablábamos que tenemos 5 centros inferiores. Aquí en la lámina, ¿cierto?, que nos sirve para verlo, que son el centro, ¿cierto?, sexual, instintivo, emocional inferior, intelectual inferior y motor inferior. Estos 5 centros, ¿cierto?, son y están en la columna a nivel físico. Y por lo tanto, ¿cierto?, tienen que ver con funciones directamente de nuestra máquina física, del cuerpo. ¿Mm? Cuando vamos a hablar ya de chakras y de iglesias, nos vamos a referir en relación a estos mismos puntos, estos mismos centros, ¿sí?, que están en el cuerpo, pero no únicamente a nivel físico, sino que tienen una expresión ya en las demás dimensiones también. Por lo tanto, ¿cierto?, se transforman en los sentidos del alma. Esa es una denominación que se le da para entender que son aquellas cualidades, facultades, poderes que están en nosotros latentes, ¿cierto?, a la espera de poder expresarse. Entonces, para que se produzca esa expresión de esas cualidades, virtudes, ¿cierto?, poderes, potencialidades, se pueden expresar, es que hay que activar todo el sistema, ¿cierto?, interno, hay que activar toda nuestra anatomía oculta, ¿sí? Y para eso hay que comprender que cuando hablamos de iglesias, estamos hablando de centros o puntos de sabiduría o de conciencia, que están exactamente correlacionados con cada uno de los centros que ya hemos visto y que ya, ¿cierto?, mencionamos. Desde ese mismo centro, desde esa misma iglesia ya a nivel astral, ¿cierto?, surgen los chakras. Entonces vamos a ir entendiendo, ¿cierto?, que iglesia es conciencia y chakra es un nombre sánscrito que se refiere a disco o rueda. Simplemente por la forma que es verificable, ¿cierto?, astralmente por los que van teniendo y despertando sus facultades.
Esto, ¿cierto? Vamos a hacer la idea de que es nuestra columna, nuestra médula, la que tiene, ¿cierto? Desde la cual se genera la radiación nerviosa, ¿sí? Siempre esto, y vamos a darnos cuenta que nos referimos al 7, ¿cierto? Puesto que en realidad en el orden cósmico y por lo tanto humano, el 7, ¿cierto? Es el número que nos va a ayudar a generar la creación, ¿sí? Entonces tenemos por un lado, y hemos hablado, ¿cierto? Del Heptaparapachinok, que en el fondo es la ley del 7, ¿cierto? Y la ley del 3. Entonces, para comprender la ley del 3 se refleja en este sistema a través de ¿cierto? El sistema cerebroespinal, ¿cierto? Que está constituido por la médula y por nuestro cerebro, por el sistema simpático, ¿cierto? Que es la red nerviosa que irradia desde nuestra médula, y el parasimpático, ¿cierto? Que son, ¿cierto? Los plexos que están, ¿cierto? Controlando distintos aspectos, distintas funciones de nuestro organismo. Entonces ahí tenemos el 3 a nivel físico y el 7, ¿cierto? Que sería la expresión ya en nuestra anatomía oculta, ¿sí? Entonces, así vemos que el 3 crea y el 7 organiza. Esa es la lógica en que está construido todo en la naturaleza. Entonces, como dijimos, cada punto en donde se encuentra el centro, un centro, ¿cierto? Ya sea el centro, ¿cierto? Motor o el centro emocional inferior o intelectual inferior, irradia una red nerviosa, nervios, ¿cierto? Sistema nervioso. Este sistema nervioso, a su vez, genera una red, ¿sí? Ya a esa red le llamamos plexos. Tenemos plexos, ¿cierto? Habitualmente se habla del plexo solar, pero tenemos plexos repartidos por todo nuestro organismo, que son no solamente redes nerviosas, también, ¿cierto? Son vasos sanguíneos, ¿cierto? Y otros ciertos elementos que en el fondo dan vida y dan expresión a cada uno de nuestros órganos. Entonces, esa red está conectada a través de la médula espinal, ¿cierto? La columna, y en esa misma red, que es la parte física, va a estar asociado, ¿cierto?, a una glándula, ¿ya? Tenemos la glándula, entonces, tenemos el plexo, que son estas redes nerviosas, los hilos conductores y el centro propiamente tal. Esto es lo físico. En lo astral, este centro, ¿cierto?, va a tener una característica que se le va a llamar iglesia, y a la altura de la glándula se desarrolla lo que vamos a conocer como el chakra, ¿sí? Que es una rueda, como su nombre lo dice, que en el fondo es, ¿cierto? La cultura oriental habla de una flor de loto con una cantidad X de pétalos. Y cada una de esas flores de loto, que es la descripción que hace, ¿cierto?, la cultura oriental, hinduista, ¿cierto?, budista, habla de un chakra, que es un vórtice de energía que está dado por esa red. Pero esta está asociado a una glándula, ¿sí? Y esta a una red nerviosa, que es el plexo, y esta a su vez conectada con un punto en la médula o varios puntos en la médula que en el fondo son los centros que internamente conocemos como iglesias para este estudio. Mirando esto de esta manera, vamos a entender que nuestra anatomía, ¿cierto?, no es solamente física, y que esto lo han sabido los antiguos siempre, ¿vale? Entonces vamos a revisar estas 7 iglesias y estas 7 chakras y entender cómo se activa este proceso, ¿sí? Primero dejar muy en claro, esto, voy a borrar aquí para que quede, ¿cierto?, mucho más, ya habiendo dicho esto, vamos a ver
que el chakra finalmente tiene una conexión, ¿cierto? Podríamos llamar física etérica, ¿sí? Que no es perceptible, son pequeños hilos, ¿cierto? Nerviosos que conectan finalmente al chakra, a ese vórtice, ¿cierto? Que gira, se activan por un efecto, ¿cierto? De inducción eléctrica, ¿sí? La inducción en el fondo es cuando una corriente mayor, de mayor voltaje, moviliza a una de menor voltaje, en el fondo a una, ¿cierto? A una red. Entonces, cuando asciende la energía sexual por la médula espinal, pone en actividad, ¿cierto? Por inducción eléctrica a este chakra. Entonces, la verdadera activación de los chakras y de las iglesias es un asunto sexual. Debe quedar muy en claro. Por eso, en la anterior clase hablamos, ¿cierto?, de cómo equilibramos los centros y fabricamos los mercurios, que era la primera parte. Ya entendiendo esa parte y habiendo fabricado, llegando, ¿cierto?, al rojo, vimos que empieza el ascenso del fuego sagrado. Y con el ascenso del fuego sagrado, entonces se pone en actividad toda esta anatomía oculta. Entonces, vamos a ir viendo, ¿cierto?, cada una de estas iglesias y cada uno de estos chakras de una manera lo más comprensible, ¿cierto?, posible. Bueno, esta imagen, ¿cierto?, que tengo aquí, que tenemos aquí, la vamos a compartir, aunque tengo una imagen que, por razones, ¿cierto?, de esta pandemia, no hemos podido, ¿cierto?, imprimir a un tamaño mayor. Y esta la vamos a compartir en el grupo, sí, porque está en un formato más alcanzable. Voy a ver si tenemos una... Bueno, ahí la vamos a compartir, ¿cierto? Luego la imagen en el grupo, sí, para que la podamos ver. Yo les voy a ir nombrando, ¿cierto? Y vamos a ir viendo cada una de estas, ¿cierto?, expresiones. Yo la voy a ir dibujando acá, o mostrando acá, ¿sí? Bueno, vamos a tener, ¿cierto?, las siguientes claridades. Son 7 iglesias, ¿cierto?, que ocupan los mismos puntos que los centros, y son 7 chakras. Cada uno está asociado, ¿cierto?, a una de estas iglesias y activa alguna de está asociada a alguna glándula, ¿sí? La primera iglesia, ¿cierto?, que está a nivel sexual, en el chakra coxigio, ¿cierto?, la vamos a llamar coxigio, es la iglesia, ¿sí?, de Éfeso. Esta iglesia de Éfeso activa cuando se genera, ¿cierto?, ingreso del fuego sexual o el fuego sagrado, va a poner en actividad el chakra coxigio, el chakra que le corresponde, ¿sí? Internamente, ¿sí?, este es, ¿sí?, un chakra de 4 pétalos, ¿sí? Chakra es una rueda y estos pétalos, ¿cierto?, rodean a esta rueda. Este chakra, ¿sí?, que está a este nivel, ¿sí?, está vinculado directamente con las glándulas sexuales, ¿sí? Y está relacionado con el poder sobre la tierra, sobre los gnomos, ¿sí? Evidentemente, el primer chakra fundamental o básico, ¿sí? Y de forma más específica, ¿cierto?, la ubicación es 2 dedos, ¿cierto?, desde el ano y 2 dedos desde los órganos sexuales. Ese punto, ¿cierto?, ahí es donde vamos a encontrar esta ubicación precisa, ¿sí? Ahora, cada una de las iglesias, para que se logre activar en la medida que el Kundalini asciende, es necesario poder cumplir unas condiciones, porque de esa forma vamos a demostrar con hechos, esto es un proceso interno, ¿cierto?, que estamos en capacidad de ingresar a esa iglesia. Entonces, lo primero que se debe demostrar para activar esta iglesia de Éfeso, ¿sí?, con la energía sexual ingresando, es que
es la paciencia, es el primer gran, ¿cierto?, virtud. Entonces, evidentemente, ahí nos vamos dando cuenta de la relación que tiene directa entre ir trabajando la envoltura seminal, es decir, eliminando los yoes, tiene directa relación con el ascenso del Kundalini y por lo tanto de la activación de la iglesia. Entonces aquí se viven pruebas, ¿cierto?, de dificultades económicas, estrecheces económicas, ¿sí? Internamente, ¿cierto?, se viven pruebas, ¿cierto?, como el vivir, ¿cierto?, ser aplastado por, por cerros, por montañas, es caer en el medio, ¿cierto?, de montañas, de cerros, y que estos se empiezan a juntar, a cerrar. Si uno, ¿cierto?, no está en condiciones, ¿cierto?, es decir, no es capaz de pasar esa prueba, en el fondo no va a seguir avanzando el Kundalini hasta que no tenga, ¿cierto?, la suficiente conciencia respecto a esta situación. Entonces las estrecheces económicas, las dificultades de la vida, los problemas materiales, ¿sí?, están representados por la tierra, y es por eso que se vive esa situación, ¿sí? Estas son las pruebas que en realidad las vamos a verificar en la siguiente clase, que se llama, ¿cierto?, la iniciación de las pruebas, pero que es importante irlas ya visualizando. Por eso hay unas virtudes que se van a obtener, unas capacidades que hay que demostrar, ¿sí? Entonces la persona va teniendo esta posibilidad en la medida que va ascendiendo el Kundalini, va a poder ir despertando sus propios poderes sobre, en este caso, los gnomos, ¿cierto?, los pigmeos, los elementales de la tierra. Bien, en la medida que sigue subiendo la energía sexual, al Kundalini, vamos a llegar a la siguiente iglesia, que está relacionado, ¿cierto?, en este caso, con el centro instintivo. Y por eso hablamos, ¿cierto?, del chakra prostático, ¿cierto?, que está a la altura de la próstata. Y evidentemente ya aquí hablamos, ¿cierto?, de el elemento agua, ¿sí?, las aguas de la vida. Por eso ahí las encontramos a nivel de la próstata en el caso del hombre y en el caso de la mujer, ¿cierto?, a nivel de los ovarios, ¿sí? Y aquí vamos a tener un chakra, ¿cierto?, que está un poquito hacia arriba, hacia el lado izquierdo aquí, ¿cierto?, que es el chakra, ¿cierto?, prostático, y que tiene 6 pétalos. Cada uno de ellos tiene sus nombres en sánscrito y todo bien, perfecto. Ahora, muchas veces las personas viven sus procesos internos y ese nombre nunca es para esa persona, le dan otros nombres, porque el proceso íntimo interno de cada uno es de cada uno y va a recibir unos nombres, inclusive hasta las iglesias pueden cambiar de nombre internamente, se le va a dar, el ser le da, ¿cierto?, o tiene otro nombre por otras razones. Pero, ¿cierto?, también lo pasa lo mismo con los chakras. Estos son nombres genéricos que se podrían entender. Y aquí vamos a encontrar la iglesia de Esmirna. Esmirna, ¿cierto? Y este es el chakra prostático. Entonces, aquí el elemento es agua. Por lo tanto, evidentemente, nos referimos a pruebas de agua. Las pruebas de agua están muy vinculadas, ¿cierto?, a tener un cierto manejo también en dificultades. Acá hay una prueba muy puntual, ¿cierto?, que se habla de pasar por la cárcel. ¿Sí? Es una prueba en donde se pasa por la cárcel, pero por un motivo injusto. ¿Sí? La persona vive 10 días en la cárcel y vive pobreza y vive situaciones, ¿cierto?, donde lo pasa muy mal. Tribulación, es decir, está en confusión. Esto simplemente es para ver si la persona empieza y tiene la capacidad de sostenerse en las aguas de la vida, ¿sí? En la prueba interna, esta persona es lanzada al agua y tiene que demostrarse que no se desespera. ¿Cuántos de nosotros, cierto, en realidad, al menor movimiento de nuestra comodidad de la vida, cierto, empezamos a crujir, ¿ah? Empezamos a quejarnos y a discutir y a pelear y a sufrirlo, a pasarlo mal, a estar enrollados permanentemente? Bueno, es porque probablemente aquí estamos teniendo dificultades todavía con el aspecto agua y sufrimos por estas ciertas circunstancias de la vida que nos llevan, en el fondo, a no pasar esta etapa
este nivel y no poder seguir avanzando. Cada iglesia en el fondo nos va a entregar sabiduría. Por eso decíamos, ¿cierto?, que es una iglesia, un punto, ¿cierto?, en nuestra médula, en el fondo es sabiduría, conciencia, que se va obteniendo para el progreso interior. Pero esa conciencia me la tengo que ganar. No es porque sí. ¿Y cómo se demuestra, cómo me la gano? Es adquiriendo ciertas virtudes. ¿Cómo se adquieren esas virtudes? Eliminando los defectos psicológicos que me impiden tener esa virtud. ¿Vale? Estas 7 iglesias van a tener una correlación y están en el universo, en el cosmos. Están presentes en la expresión, ¿cierto?, externa y también interna. Entonces uno empieza a conocerse a sí mismo, por eso se llama así este curso, y empieza a evidenciar todo este proceso, y en la medida que va experimentando, va adquiriendo sabiduría, empieza a saber y conocer lo que pasa también en el universo. Esa es ¿cierto?, la profundidad de esto. Si la persona pasa, ¿cierto?, las pruebas y en el fondo estas verificaciones, puede ingresar a la iglesia. Las iglesias, ¿cierto?, están como unas casas que están así abandonadas, ¿sí? No tienen luz, están con telaraña, se ven los ratones correr por aquí y por allá. Así están nuestras iglesias. Entonces, cuando empieza a llegar la energía sexual, ¿cierto?, el kundalini a ascender, vuelve la vida, la luz, la alegría. Entonces se ven como lugares nuevamente iluminados, ¿sí?, donde empieza nuevamente a haber vida. ¿Por qué? Porque la energía sexual está volviendo a presentarse. Entonces, pasando a este nivel, se adquiere ya un grado de poder sobre las aguas, ¿sí? Las ondinas, las nereidas, que son los elementales, ¿cierto?, de las aguas, que en el fondo van reflejando el haber pasado este nivel de manera exitosa, ¿sí? Sigue ascendiendo la energía sexual y llegamos al nivel, ¿sí?, del centro emocional, lo que le corresponde la iglesia, ¿cierto?, de Pérgamo. Pérgamo, ¿cierto?, es el nombre de la iglesia, es el centro emocional, ¿sí? Y este es el chakra umbilical. Aquí ya estamos hablando, ¿cierto?, de un chakra que tiene 10 pétalos. Listo. ¿Sí? Tal como una flor. No hay que complicarse. Bueno, existen y están por todos lados regados, ¿cierto?, estas imágenes. Uno basta que ponga chakra no chakra para ir a cultivar, no, sino que chakra, ¿cierto?, los chakras, y le van a salir un montón de imágenes y nombres. La verdad que lo mejor es que uno empiece a comprender que en la medida que uno empiece a hacer su trabajo, realmente los va a experimentar y los va a vivir. No van a ser fotos de ahí del internet, ¿sí? Lo que vamos aquí, ¿cierto?, a tener que relacionarnos, acá hay una prueba de las importantes, que es la primera prueba del guardián del umbral, ¿sí? Esta prueba es una prueba que se ve internamente, está relacionada con el mundo de los deseos, para poder encender, dar luz, ¿cierto?, a esa iglesia y activar la iglesia, y por lo tanto al chakra umbilical. Siempre recordar que están íntimamente relacionados. No hay chakra si no hay una iglesia correspondiente, y nada de esto es posible si no está toda esta red nerviosa en nuestro organismo, que es el asiento físico, ¿sí? Este está a la altura del ombligo, ¿sí? Y aquí, ¿cierto?, lo que se nos tiene que probar, se nos va a probar, aparte de esta prueba que acabamos de mencionar, es la fe, la obediencia al Padre, la humildad, la lealtad, y así como desde un inicio, ¿cierto?, la castidad. Estos elementos, estas virtudes, se tienen que demostrar. No hay caso. Aquí uno no le van a pasar ninguna facultad, ninguna cualidad, ninguna virtud, si en realidad no tiene las condiciones. No va a haber otra manera. Entonces uno tiene que ser capaz de eliminar toda una serie de defectos psicológicos que están vinculados a la falta de fe, ¿cierto?, a la falta de templanza, está muy ligado aquí, ¿sí?, al deseo de comer, a los deseos, ¿cierto?, de fornicar, que a pesar de que ya levantamos el fuego, van a estar presentes porque es un yo que es muy fuerte. Entonces es muy necesario estar trabajando, ¿sí?, todos estos defectos.
Y sobre todo el tema de la obediencia al padre, que es un tema muy importante. Ser obediente, en este caso, en estos estudios, en relación a esto que es el trabajo cierto esotérico, es fundamental. Por eso siempre recordar aquella oración que dice, ¿cierto? Padre mío, Señor mío, que se haga siempre tu voluntad y no la mía, aunque duela. Si uno empieza a tener esa actitud y esa claridad, no va a dar ningún paso si no está, ¿cierto?, validado por el ser, que en realidad es lo que necesitamos, empezar a ligarnos con él. Cuando se han pasado estas pruebas, ¿cierto?, lo que vamos a empezar a obtener es poder y facultad sobre el fuego, ¿cierto?, sobre las salamandras. Salamandras son, ¿cierto?, los elementales del fuego. Y por lo tanto, lo que está ocurriendo aquí es que se empieza ya a tener ciertas cualidades. Muchas de estas cualidades no vamos a ser no es tan fácil llegar y recibirlas, ¿sí? Vamos a ver luego que esto es un proceso, ¿sí? Pero que ya se van despertando en relación a la eliminación de ciertos defectos psicológicos, ¿sí? Bueno, vamos a ver, ¿cierto?, el siguiente nivel, que es el que corresponde al nivel del centro intelectual inferior. ¿Ya? Sí, aquí. Aquí vamos a tener, ¿cierto? La iglesia tiene un nombre bien bonito, es Tiátira, ¿sí? La iglesia de Tiátira, o Tiatira. Y aquí el chakra tiene, en este caso, ¿sí?, 12 pétalos. ¿Sí? Es un disco con 12 pétalos. Y estos 12 pétalos, bueno, tal vez me falta alguno, son parte de lo que representan las cualidades. Cada chakra, ¿cierto?, en general, en los seres humanos fornicarios, ¿cierto?, que no están interesados en este trabajo, la mitad de estos pétalos está girando y la otra mitad está detenido. En algunos casos, ¿cierto?, también se da que están girando en el sentido contrario, ¿sí? Como ruedas, debieran girar siempre mirando un reloj de frente, un reloj de manecillas, ¿sí? No un reloj digital, un reloj de manecillas, ¿cierto? Vemos que giran en este sentido las manecillas. En ese mismo sentido, tal cual como viendo el reloj, es que estos debieran girar positivamente. Eso se da cuando empieza a subir la energía sexual y a activar el chakra. Pero mientras no sea así, se mantienen, ¿cierto?, la mitad de estos chakras apagados, ¿sí? Y en caso, ¿cierto?, ya más bien de manejo equivocado, están girando en el otro sentido. Ya quiere decir que ya no se están activando cualidades para el ser, sino que más bien están en consonancia con la parte oscura de nosotros, ¿sí? Entonces es importante comprender que para que se active el chakra y por lo tanto se active y se logren las cualidades y las facultades del ser, es que en realidad debemos lograr encender todos los pétalos, por llamarlo así, ¿cierto? Y que empiecen a girar desde ahora, ¿cierto?, en el sentido horario. Es decir, mirando un reloj de frente de esta forma. Cuando veamos la clase de la intuición, vamos a hacer mucha más referencia a este punto, ¿sí?, que es la clase 20 de la fase B. Entonces, justamente la intuición es la facultad a este nivel que se puede conseguir. Y no solamente eso, la intuición, ¿cierto?, la salida en astral, las salidas en estado de jinas, es decir, a la cuarta dimensión, a la quinta dimensión, y la capacidad de estar conectado intuitivamente. ¿Por qué? Porque el chakra está aquí, ¿sí?, a nivel de nuestro corazón también, ¿sí? Ahora, las pruebas aquí tienen que ver con el aire. Aquí vamos a ver, ¿cierto?, que la persona en realidad lo que vive, ¿sí?, es una prueba en donde es lanzado, ¿cierto?, a un abismo o a un vacío, una caída libre. Y ver si en realidad aquí tenemos capacidad en el fondo para no aferrarnos a nada, ¿sí? Esta es una condición que pocos tienen realmente. Hay que estar muy capacitados para no pensar, ¿cierto?, que no estamos aferrados a nada, ¿sí? Nosotros en realidad nos aferramos a todo. Por todo, ¿cierto?, queremos que sea nuestro.
A todos le ponemos un nombre y tiene, ¿cierto?, nuestro sello. Desde lo más tonto como un lápiz. Ese lápiz es mío, dice, ¿sí? Desde ya, de ahí en adelante, todo es características de propiedad. Claro, no se trata de que ahora uno va a decir, no, cierto, soy desprendido, entonces dejo todo así, no importa. ¿Ah? Con actitud externa, pero internamente uno lo está pasando mal igual, entonces no tiene sentido. Basta con que a veces uno le pasan a llevar el zapato en el metro y uno, cierto, se le revuelve todo por dentro porque le pisaron los zapatos. Ya con eso uno está demostrando que tiene un apego increíble con las cosas, con las personas, con las situaciones, con las condiciones, ¿ah? El confort, estar cómodos, etc. Todo eso tiene que ver con yoes profundos que tenemos todos. Esos yoes son lo que hay que trabajar, ¿sí? No poner postura de que tenemos virtudes. Uno de los grandes errores que ocurren en estos estudios es que las personas ya escuchan la clase y uno sale y ya se cree como santo, ¿ah? Y anda con postura de buenito. Y no tiene ningún cambio. No ha eliminado un solo defecto psicológico, no ha hecho ningún estudio de yoes, no se ha puesto a morir, ¿cierto?, en marcha, y ya se cree que está superado porque solo escuchó una clase al respecto. Entonces, en realidad, esto no se trata de postura, sino que se trata de estudiarse, investigar los yoes que uno tiene. Los miedos en esto son muy potentes. La crítica. Somos criticones. ¿Por qué es que tiene que ver la crítica? Acá hay un proceso mental también, ¿cierto? El aire está vinculado con el pensamiento, el pensar. La crítica, también a este nivel, tiene que ver con el orgullo, finalmente. Todo lo que nosotros criticamos, oiga, no, es que yo tengo una idea para arreglar la AFP, dice uno. Y le tira por todos lados, pero jamás da una idea, dice, ¿cierto? Todo es crítica. No, que los políticos, y empieza. No, es que el presidente o la presidenta, lo que sea. De ahí para eso de afuera. ¿Qué decir en la casa? Uno lo critica todo. Que si le sirvieron el agua, ¿cierto?, hasta la mitad en la taza de té, se molestó, lo criticó, ¿sí? Que si no se entendió lo que uno dijo, ya le está refunfuñando, ¿por qué no me entendieron? Ya, ¿cierto?, está criticando al otro porque resulta que no me entiende. Aquí el sacrificio por la humanidad y la caridad, ¿cierto?, que son realmente las formas de expresión de verdadero amor, se encuentran también a esta altura. Todo esto en el fondo hay que demostrarlo con la transformación interior. ¿Para qué? Para que se dé el paso a, ¿cierto?, la iglesia y se logre, ¿cierto?, establecer realmente una actividad de ese centro. Cada virtud tiene que ser, ¿cierto?, comprobada. ¿Y cómo, cierto? Habiendo trabajado y estudiado los yoes de esa, o que caracterizan a esa, al defecto, en el fondo, que está ahí detrás de esas virtudes. Y esa es la parte compleja, ¿sí? Bueno, aquí también vivimos una prueba que es la prueba del guardián del umbral del mundo mental, que es pesadita. Porque aquí, en el fondo, cuando veamos lo de las pruebas, vamos a entender que hay que enfrentarse y hay que estar muy decidido en esto. Aquí, en estos estudios y en esta búsqueda, el que anda así, que puede ser, que mira, no se decide nunca a trabajar el ego, entonces en realidad nunca va a hacer nada. Y siempre va a andar con que me tinca, me parece que por allá alguien me dijo, que yo leí no sé cuánto, que buscándole, ¿cierto?, el ajuste para que calce con todas las ideas pseudo-esotéricas que uno trae y buscándole como un calce para que uno no tenga que hacer nada. Entonces, en realidad se requiere coraje. Y ese es un aspecto, ¿cierto?, que habla de la valentía, ¿sí? Y valentía significa, en el fondo, tener energía sexual, es decir, no tener miedo, ¿sí? Bueno, sigue ascendiendo la energía sexual y ya llegamos, ¿cierto?, al nivel del centro motor. Aquí vamos a encontrar la iglesia de Sardis, ¿sí? Acá, centro motor. Y a nivel, ¿cierto?, laringio, efectivamente encontramos el chakra laringio, ¿sí? Y este chakra, ¿sí?, está caracterizado porque tiene 16 pétalos, ¿sí? Esa es la forma. En fin, 16, ¿sí? Cada uno de estos está dibujado, ¿cierto?, de una manera muy bonita, pero en realidad esos dibujos no vienen de la nada, ¿eh? Es cuando en realidad una persona tiene cualidades, las puede ver y se da cuenta,
de la forma que tienen estos chakras, ¿sí? No son antojadizas y tienen símbolos que son muy profundos en sánscrito, ¿sí? Ahora, lo que importa es que comprenda de todo esto que hay joy que hay que trabajar, que hay defectos psicológicos que nosotros tenemos, que si no los trabajamos en realidad y si no ascendemos la energía del Kundalini, esto pasa a ser simplemente una teoría más. Y por eso en realidad no vamos a ganar ningún grado de conciencia, ¿sí? En Sardis, ¿cierto? Nos encontramos ya con el éter. Aquí hablamos, ¿cierto?, de este elemento. Y tiene que demostrarse, ¿cierto?, ya la decapitación del ego. Aquí se debe demostrar la muerte del ego. Y aquí estamos hablando, ¿cierto?, ya de poder entender el centro motor, recordar que es un trío, motor instintivo sexual, ¿sí? Aquí ya el verbo es manejado de una manera particular. Hoy nosotros somos lo más habladores que existe y hablamos todas cosas de las que hablamos, útiles, justas y verdaderas, son muy poquitas, si es que hablamos algo justo, útil y verdadero. Nosotros creemos todo lo que nos cuentan, damos fe de todo lo que leímos, ¿sí? Y por lo tanto no tenemos realmente un conocimiento propio. Entonces, en el fondo, todo lo que hablamos está en base a teorías, ¿cierto? Esto mismo es una teoría. La idea es que uno comprenda que hay posibilidad y necesidad de hacerlo práctico, vivenciarlo. Si uno no se pone en esa mirada, en realidad esto queda guardado como otro curso más de los tantos que muchas veces se han hecho. ¿Sí? Para que pase a ser práctico uno tiene que meterse en serio. Y para eso es muy bueno que estudie, uno reflexione las conferencias, las clases y las profundice, llevándolas a la comprensión, reemplazando, ¿cierto?, el razonamiento. Es justamente lo que se vive aquí, en el centro motor, la necesidad de poder comprender, ¿sí? Comprender profundamente todo y dejar de vivir, ¿cierto?, en el estado de la creencia. Para eso hay que ir haciendo el trabajo de comprensiones ya de nuestros defectos psicológicos. Ahí está la base, el fundamento. Aquí, ¿cierto?, este chakra exige el sintetismo conceptual. Esa va a ser, ¿cierto?, la virtud que vamos a lograr, pero en el fondo, ¿por qué? Por lo que estamos diciendo. ¿Qué significa sintetismo conceptual? Que utilizamos dos palabras y podemos estar diciendo realmente algo muy importante. Nosotros hoy somos al revés. Hablamos muchas cosas, pero decimos muy poco o nada. Entonces pasamos todo el día, bla, 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 que las noticias, que lo que me dijo Perico, que no sé cuánto aquí, que oye, bla, 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 bla. ¿Y por qué? Porque nuestro centro, ¿cierto?, motor instintivo sexual está muy alborotado. El motor, recuerda que está vinculado con el habla y con el hacer. Entonces, por ahí es que hay que comprender la necesidad de volvernos más serios. Aquí, ¿cierto?, lo que uno va a trabajar finalmente es el alma humana, recuerda. Hasta aquí, ¿cierto? Aquí ya estamos hablando del alma humana. Y evidentemente aquí se alcanzan unas facultades, en este caso, ¿cierto?, como ya dijimos, en relación al éter. ¿Sí? El manejo del éter, ¿sí? El oído mágico es oír a través del ultra, es decir, percibir las voces de maestros, ¿sí?, percibir las voces de los mismos elementales, comunicarse, ¿cierto?, con el astral, etcétera. Son cosas que para uno son inimaginables, pero todas estas facultades, ¿cierto?, se van adquiriendo gracias al ascenso del Kundalini y a la activación de estas iglesias, de estos chakras. Bien, nosotros, ¿cierto?, cuando se da la caída edénica, ¿cierto?, que está simbolizada como caída edénica, habla de la fornicación, se perdieron estos cuerpos. Luego, estos dos centros o iglesias no están perdidas, no están caídas, que son, ¿cierto?, la iglesia de Filadelfia, que está en el emocional superior, y la de la Odisea, que está, ¿cierto?, en el intelectual superior. Ambas, ¿cierto?, la de la Odisea, ¿sí?, perdón, Filadelfia, que es la que está, ¿cierto?, a nivel de la pituitaria,
Filadelfia, ¿cierto? Filadelfia. Esto ya va a desaparecer. Filadelfia. Es el nombre de la iglesia y el chakra tiene 2 pétalos, ¿sí? Es un ojo. Aquí ya hablamos de la cacha. Esto nos ha perdido. Es por eso que cuando nosotros hacemos meditación conectamos a este nivel, ¿sí? Lo que vamos a hacer cuando lleguemos allá es reencontrarnos, ¿cierto? Y volver al seno del padre y de la madre. Estamos hablando aquí de la justicia, ¿cierto? De este nivel, ¿sí? Aquí se ejerce la justicia y está el ojo que todo lo ve. Esto es lo que nos confiere realmente clarividencia, ¿sí? La clarividencia debe ser demostrado. ¿Cómo se, cierto, verifica? A través de la exactitud, ¿sí? Y de la precisión. Es decir, un maestro, aquí ya hablamos de un maestro, tiene, ¿cierto?, la exactitud de medir sus actos, ¿cierto? Hasta con 1000 años de diferencia, sino, ¿cierto?, por dar una cifra. Cada acción, ¿cierto?, la puede sopesar, la puede, ¿cierto?, poner en la balanza, por eso está la justicia acá, ¿cierto?, y poder evaluar un acto. Nosotros hoy no estamos cercanos a eso, ¿sí? Uno hace una chambonada y se hace el loco, ¿no? Esconde las manos. Ah, no, yo no fui, se fue para allá, dice uno. Así somos de ineptos, ¿cierto? Irresponsables. Entonces, ¿por qué? Porque hay unos yoes potentes, ¿sí? Aquí hay que llegar a demostrar eso y tener, ¿cierto?, esta capacidad. Ahora, evidentemente, esto lo que se hace es recuperar esa conexión y, por lo tanto, aquí ya el que está a este nivel es un maestro y está haciendo un trabajo intenso ya de muerte. Aquí recuerda que estamos hablando cerca del 84% de conciencia, ¿sí? No se ha logrado del todo. Este es el trabajo de primera montaña, el que estamos mencionando, y luego viene el de segunda montaña, donde estas iglesias brillan aún más. Pero así todo, no están 100%, ¿cierto?, la conciencia. Eso es lo que vamos a ir viendo luego en la siguiente, ¿cierto?, clase. Aquí está la Madre Divina, aquí en la justicia, y aquí está la relación con el Akacha. El Akach, ¿cierto?, que es la energía que está en todo, está, ¿cierto?, nace por acá. Todo este trabajo es un trabajo con energía electrónica, finalmente, ¿sí? Que en el fondo nos lleva a conectarnos con estos niveles. La energía, el kundalini está en los electrones. Es por eso que todo, cuando hablamos de energía, ¿cierto?, muchas veces uno queda como pensando, ¿a qué se referirá? Es el ánimo, es la fuerza que está en cada uno de los electrones. Eso es el kundalini y esa es la energía. Y eso es lo que uno empieza a cuidar con su trabajo, empieza a recuperar con la muerte, y es lo que en transmutación sexual, ¿cierto?, va a hacer que una vez, ¿cierto?, ingresado y equilibrado los centros, se meta por aquí, por el canal medular. ¿Ok? Es así como se va construyendo este cuerpo. Aquí estamos hablando de la glándula pituitaria, recuerda. Tenemos la pituitaria aquí, ¿cierto? Aquí tenemos la timo, o el timo, ¿cierto? Aquí tenemos la altura del corazón y los pulmones, ¿cierto? Que los pulmones no son glándulas propiamente tal, pero funcionan generando... las glándulas se caracterizan porque secretan hormonas. Y ese es uno de los aspectos que uno a veces no tiene claridad. Cuando uno, ¿cierto?, está haciendo este trabajo de ascenso de la energía, no solamente pone en actividad el chakra, no solamente, ¿cierto?, está irrigando, ¿cierto?, cada uno de los vasos sanguíneos o de los ¿cierto?, de los hilos nerviosos que tenemos, sino que también lo que está haciendo uno es que cada uno de esas glándulas que está asociada a ese punto de la columna también entra en actividad, aumentando la secreción de hormonas. Esa secreción de hormonas es lo que confiere vitalidad, energetismo, ganas de hacer, ansias de ir para adelante, de construir, ¿cierto? Se pone uno constructivo, edificante, tiene buen ánimo, le sonríe a la vida, a pesar de todo esto, que es complejo, pero va con ganas porque
hay un algo que lo está nutriendo. ¿Qué es ese algo? Todo ese torrente y activación, ¿cierto?, de las hormonas, producto de que, ¿cierto?, las glándulas se empiezan a activar nuevamente. Con la fornicación, es decir, proyectar y botar la energía, lo que empieza a ocurrir es que aquí hay una corriente descendente y se produce una pérdida de la energía, y lo que van ocurriendo ¿cierto?, en cada uno de las glándulas es que empiezan a dejar de generar las hormonas. Eso nosotros lo conocemos como decrepitud, vejez, falta de ánimo, apatía, ¿sí? Y no tiene que ver con la edad, porque uno ve personas jóvenes, 21 años, y parece que les pasó un camión por encima y no tienen ganas de nada, y como mucho, ¿cierto?, mueven un dedo para el celular. Y al contrario, ve personas mayores, 70 años, y quieren comerse el mundo. Y yo dice, ¿pero de dónde? Porque cuentan con un potencial mayor de energía sexual. Ahora, si esa persona transmuta, entonces se va, pero por un tubo. Y eso es lo que uno tiene que ir comprendiendo. Aquí se va produciendo una transformación total de la biología, ¿cierto?, celular, y de la, ¿cierto?, anatomía oculta, que es lo que estamos hablando de iglesias y de chakras. Ahora bien, luego de esto, ¿cierto?, sigue la energía asciende ya al nivel de la glándula pineal, ¿sí? La famosa pineal. ¿Por qué pineal? Porque se parece a un pino, ¿sí? Eso está hoy muy en boga, todos hablan de la pineal, que me conecté con la pineal, que me abrí la pineal, que no sé cuánto con la pineal. Y todos son fornicarios. Entonces me dicen, ¿de qué está hablando? No tiene idea. No, es que fui donde está al lado y me los alinearon los chakras y me dejaron derechitos. Como que fuera a hacerle el ajuste del auto y pasó por el taller, dice uno. Es que no es así. Es que hablamos tantas cosas sin sentido. Y en realidad, si uno entendiera de lo que se trata esto, uno ni siquiera se atrevería a hablar. Y eso tiene que ver mucho con el siguiente, ¿cierto? La siguiente iglesia. Está asociado, ¿cierto?, ya al intelectual superior, a la glándula pineal, y hablamos, ¿cierto?, de la iglesia de la Odisea. La Odisea. Esta iglesia, ¿cierto?, activa el chakra coronario. Este chakra coronario tiene una característica. Es el chakra de los 1000 pétalos. Bueno, yo no voy a dibujar 1000 pétalos, ¿sí?, porque nos vamos a demorar mucho, ¿sí? Pero si usted ha visto una imagen del Buda, aquí aparece siempre como con un moñito, ¿sí? Aquí tengo uno, mira. Otro Buda aquí, si se alcanza a ver. Esto, ¿cierto? Esta es la corona, ¿cierto? El coronario, coronario. El, ¿cierto?, con lo que dibujaban a los santos, ¿cierto? Esa corona, ¿sí? Que en el fondo tiene 1000 pétalos de luz. Esto se dice que esta es la comunión con el todo. Pero esto no se abre a punta de imanes o de, no sé cómo, no sé si imanes, no son imanes, lo que ponen unos péndulos, no sé cómo lo hacen, la verdad. O dicen, esto realmente se activa a través del uso y la transmutación sexual. Y esto, ¿cierto? Hay que principalmente tener en cuenta algo para que se conecte, se active esta iglesia y se haga nuevamente, ¿cierto? Entremos a esa iglesia y recibamos sabiduría de esa iglesia. ¿Cuál es la principal condición? Saber callar. Humildad absoluta. Mientras más humilde alguien es, más callado que el loro. No pasa, ni se entera uno que es un ser consciente de alto nivel. Lo puede encontrar uno martillando ahí una rejita, está barriendo la calle, anda por allá, ¿cierto?, en la siembra. Un ser, ¿cierto?, de este nivel que llegó allá arriba está en otra dinámica de vida. ¿Por qué? Porque en el fondo su trabajo y su expresión es interna. No tiene que ver con cosas del ego, de la personalidad, cosas de afuera. Y no es que ahora, insisto, nos vayamos a poner, ¿cierto?, como a la pose, ser poseros de, no, si esto se consigue a través de un trabajo. ¿Cuál es el trabajo principal?
En este caso, saber callar. Y eso está bien vinculado con todas las vivencias, todas las experiencias, toda la sabiduría que recibimos. La sabiduría está acá, justamente aquí en la Odisea. Pero nosotros apenas, ¿cierto?, tenemos experiencias, las queremos contar. Y nos olvidamos de apelar al ser para que nos aclare, para que nos ayude. Esa es la gran falla que tenemos. Entonces, mientras más cuenta uno, más le van quitando y hasta que le cierran la puerta. Hay personas que han pasado semanas, meses, años, décadas sin volver a tener experiencia, por no haber respetado ese aspecto de la vida, no saber callar, ser unos bocones. Entonces, esto es súper importante. Fíjate que a uno le vienen a contar un problema a alguien y viene uno y se lo cuenta al primero que encuentra. Y le dicen, oye, pero no le digáis a nadie, ¿eh? Como que esa advertencia es como, justamente le están diciendo, cuéntalo. ¿Eh? Oye, pero esto entre los dos, pero no se te vaya a salir. Así estamos. Entonces nos cuesta mucho tener esa capacidad, esa cierta cualidad. Estos 1000 pétalos, ¿cierto? En el fondo es esa luz con la cual nos conectamos y adquirimos la polividencia. ¿Qué es la polividencia? Ver todas las dimensiones aquí y ahora. Saber todo de todos. Uno no se imagina estar frente a un maestro, porque a uno le da ni lo tiene que mirar para saber todo. Y ni siquiera, ¿cierto?, le va a decir a uno, oiga, trabaje tal defecto, ¿no? No, sí. Un maestro es silencioso. Un ser, ¿cierto?, que llega hasta allá, no le interesa decirle nada, ¿cierto? Finalmente esa conexión con el Akach es lo que necesitamos, pero eso hay que construirlo en la medida que hacemos este trabajo, ¿sí? Bueno, vamos a ir viendo las preguntas que puedan estar apareciendo. Dice Carlos, buenas, ¿cómo estás? Pía, en la primera iglesia se habló de paciencia, en la segunda tendría el uso de las aguas, ¿sí? La paciencia, en realidad hay varias condiciones, ¿ya? Lo primero es la paciencia y hay otras cosas más que deberíamos tener capacidad de manejarnos, ¿cierto? Como dijimos. Y cuando ya hablamos de las aguas, ¿cierto? Era tener tranquilidad ante las circunstancias, no desesperarnos, ¿sí? Esa es una virtud, ¿cierto? Nosotros apenas nos dicen, oiga, usted quedó sin trabajo, se nos viene el mundo encima. ¡Puh! ¿Cómo lo voy a hacer? Y que las cuentas, que no sé qué. Se desespera. Se ahogó, ¿cierto? Agua, se ahogó en un problema. ¿Ya? La idea es aprender a estar inmutable y a confiar en el ser, total y absolutamente. Ese entrenamiento de confianza en el ser es lo que nos va a llevar a cada acción tranquila, ¿cierto? Paciente. Todo pasa, todo en la vida pasa. No hay ninguna situación que sea eterna. Lo único eterno es el ser. Entonces, ¿dónde hay que afirmarse? En el eterno. Dice, la virtud, ¿cierto? Ahí está la parte específica ¿cierto? De la segunda iglesia, está vinculada con la castidad, principalmente, ¿sí? Con esa capacidad del manejo de las aguas. Esa es una virtud. Y esa templanza ante la vida también. Bueno, eso es más arriba, ¿cierto? Pero en el fondo esa tranquilidad con la que hay que vivir, en general. Bueno. Omar, ¿es solo con la energía sexual? Carlos Godoy. Omar, ¿es solo con la energía sexual? Sí, sí, Carlos. La energía sexual es la única. Esto es un proceso eléctrico, como decíamos, ¿cierto? Los electrones son los que primero se produce, ¿cierto? Cuando se une la pareja, ¿cierto? Lo que va a ocurrir, y si uno está soltero, si uno empieza a transmutar, o mejor dicho, a sublimar, porque el soltero no transmuta, solo sublima, lo que empieza gradualmente, ¿cierto?, es a funcionar, ¿cierto? Aquí me falta una vuelta ahí. Ida y Pingala. Son dos canales, ¿cierto? Pingala. Son dos canales, ¿cierto? O circuitos que funcionan, ¿cierto? Conectando testículo derecho, fosa nasal izquierda, testículo izquierdo, fosa nasal derecha. Ovario izquierdo, fosa nasal
derecha y ovarios derechos pasan a la izquierda. ¿Sí? Ya. Cuando uno está en un proceso de transmutación, inicialmente ascienden unos vapores, ¿cierto? Que en el fondo es la energía sexual que empieza en el proceso que vimos en la anterior clase. Pasando por los colores se va, ¿cierto? Purificando. Y mientras va ocurriendo eso, estos vapores ascienden por Ida y Pingala. Pero cuando ya se logra el rojo, ¿cierto? La energía sexual, entonces se dice, ¿cierto? Que los átomos solares y lunares de la envoltura seminal, es decir, lo bueno y lo malo, los dos polos, se juntan, es que se produce la apertura de este espacio, un hoyito que hay aquí que se abre. Las personas en general lo tienen cerrado, con transmutación se abre y se produce un dolor en el coxis, ¿sí? Ese dolor en el coxis que dura un par de semanas, ¿cierto? O un poquito más, habla de que se ingresa al Kundalini. El Kundalini es energía, ¿cierto? No es el semen, por llamarlo así, para que quede claro. Es la energía que anima, que moviliza al semen. Y por eso, ¿cierto? Muchas veces a uno le queda la duda en el caso de la mujer. La mujer tiene la misma energía, pero es mucho más sutil. No con lo grotesco que tiene, ¿cierto? En el caso del hombre. Pero finalmente es lo mismo, es energía y esa energía es de tipo sexual. ¿Sí? Por eso este es un trabajo sexual, realmente. ¿Sí? Hay muchos, ¿cierto?, en el Oriente que no conocen de esto, pero todavía quedaron con la forma. Igual que las iglesias, se quedaron con la forma, pero perdieron el fondo, es decir, el conocimiento real de lo que se está haciendo. Y ese es uno de los errores y uno se deja guiar por esas personas o los sigue, ¿cierto? Y son más fornicarios que uno, ¿ya? Sigue al maestro no sé qué, al majarishi no sé cuánto, y no han levantado nada de energía sexual. No tienen ningún chakra, ninguna capacidad. Hay personas que traen cualidades de otras vidas porque han transmutado. Pero si no siguen transmutando en esta vida y si se están fornicando permanentemente, la energía empieza a bajar. Se dice que de a 2 o 3 vértebras por cada vez que se fornica. ¿Y qué va ocurriendo? Va perdiendo cuerpos, va perdiendo cualidades, facultades y al final se transformó en cualquier persona. Perdió todo lo que había construido. Dice Matías, una vez leí en un libro hace muchos años que decía el cómo transmutar la energía sexual. Lo desconocía hasta ahora. Gracias, Omar. Gracias a ti, Matías, y esa es la idea. Que reconecte con la información y que la haga en su templo. Catherine, ¿las pruebas de las que hablabas las hacen los maestros ascendidos u otros seres? Las pruebas, ¿cierto?, las hace el propio ser de uno para uno mismo y la divinidad está ahí a la mirada, mirando ahí. ¿Cómo va comportándose? El mundo de los seres conscientes está también en nuestro interior. Cada uno de estas iglesias, ¿cierto?, tiene un regente, un maestro, ¿cierto?, que para cada uno, ¿cierto?, vamos a ver. Para la Odisea está Orifiel, ¿sí? Para Filadelfia está Sachariel, ¿cierto? Para Sardis, Samael. Para Tiátira o Tiatira, Michael. ¿Se va entendiendo? O sea, hay las divinidades que uno conoce o que están dentro de la... Existen, ¿cierto? Como ángeles conscientes o como maestros conscientes, están dentro del mundo interno de uno. ¿Sí? En el intelectual tenemos a Michael, como dije, Uriel, ¿cierto? Aquí en el emocional inferior, aquí en el instintivo Rafael y luego Gabriel. ¿Se entiende? Cada átomo, y esto es lo que a veces cuesta entender cómo es que se da todo esto, cada átomo que nosotros vamos ascendiendo de energía, va abriendo unas puertas, todo esto es a nivel atómico, a nivel, ¿cierto?, en el microcosmos hombre. Pero eso nos pone en contacto con el macrocosmos. La realidad que está en el macrocosmos está en el microcosmos. Y cada maestro, ¿cierto?, está pendiente. Fíjate que una sola persona que se meta en este trabajo, inmediatamente pone a toda la logia blanca ahí. Allá dicen hay un sol, allá hay un sol que se está levantando. Entonces, están ahí presentes para todo lo que uno haga. Están colaborando. Evidentemente, el ser de uno es el que va, ¿cierto?, a estar presente en las pruebas que nosotros vamos a pasar. Las pruebas las vivimos nosotros.
con nuestra conciencia. Y según esa conciencia que logramos en el plano físico, es que vivimos esas pruebas. Y así vamos demostrando con hechos que estamos avanzando. Esto, ¿cierto? No es de imaginarse que pasó una prueba o de que creo. No, no, estas cosas son muy concretas. Concretas porque hay yoes que eliminar, hay virtudes que demostrar, hay cualidades, ¿cierto? Que tienen que estar patentes en una. Y no se la prueban una, se la prueban muchas veces hasta que dicen, ya, listo. Este monito ya está, ¿cierto? Puede seguir al siguiente nivel. Y después se las siguen probando, se las siguen tirando las pruebas, porque uno tiene que estar muy templado para esto. Porque después, ¿cierto? Uno va a entrar en otro nivel donde tiene que colaborar con otras personas y tiene que estar en condiciones. Moverse conscientemente tiene que estar, ¿cierto? En condiciones. ¿Sí? Dice Katy, ¿y qué pasa con las personas que dicen ser clarividentes? ¿Quién les daría ese don si no han hecho el trabajo de conocer a sí mismos? Lo que decía, ¿cierto? Hay personas que han hecho el trabajo o han empezado el trabajo en otras vidas. Y la mayoría de los que estamos en esto lo hemos empezado en otra vida. Lo que pasa es que somos repitentes. De hecho, uno a poquito andar haciendo este trabajito, o inclusive antes de llegar, ya se estaba desdoblando, ya tenía capacidades para ver a distancia y ni tenía idea, ni se había dado ni cuenta. ¿Sí? Pero en la medida que se pone a trabajar, muchas veces a uno le apagan todo. ¿Sí? Muchas veces el ser tiene una misericordia y le apaga todo para que no se ponga, ¿cierto?, tan vanidoso, para que empiece nuevamente con esta parte. ¿Sí? Entonces, muchas veces, si no, la persona que empieza a hacer, se pone con una, ¿cierto?, tiendita de terapia. ¿Ah? Yo leo los registros acá, chicos, y empieza pseudoesoterismo total y se empieza a perder. Entonces, mientras no retome el camino del conocerse a sí mismo profundo y real, eliminando el ego, en realidad se pone a hacer plata. Y luego vamos a ir viendo otras clases, ¿cierto?, acerca de los Hanasmussen. Vamos a hablar, ¿cierto?, cómo se va generando en nosotros un doble centro de gravedad, que es muy peligroso, etcétera, ¿sí? Pero en general, si alguien tiene cualidades, es porque las trae de otra vida. Y la posibilidad está en que se ponga a trabajar. Bueno, dice Pía, la tercera iglesia es el elemento, es el fuego. De antemano, muchas gracias. ¿Es el fuego? Sí, es el fuego. Gracias a ti, Pía. Paz dice, es muchísima información y muy importante en este sentido. Más adelante se profundiza más en las virtudes y diferentes aspectos de cada chakra. Sí, claro que sí, Paz. Vamos, como te decía, hay una clase que es la que viene, que es la iniciación de las pruebas. Nos vamos a meter en la parte de las pruebas, en las iniciaciones, etc. Y así vamos a ir viendo hasta la número 25, toda es información muy importante y está toda vinculada con este proceso. Es muy importante entender cómo funciona para ir uno, ¿cierto?, armando su camino uno. Así que sí, vamos a ver mucho más de esta información. ¿Cuál es el significado del nombre de cada iglesia? Mira, el nombre que nosotros estamos aquí conociendo está vinculado con el proceso, ¿cierto?, del Apocalipsis que aparece, ¿cierto?, de San Juan. Es un nombre genérico, ¿cierto? Son ubicaciones que tienen estas iglesias en nuestro interior y que genéricamente reciben ese nombre. Como tal, habría que ir ya a estudiar lo que significa la Odisea, qué significa, ¿cierto?, Sardis, qué significa, ¿se entiende? Porque en realidad ahí ya hablamos de conocimiento mucho más específico, ¿sí? Así que ese es material para estudiar y si uno lo quiere estudiar, se mete a estudiarlo, no pasa nada. Pero la sugerencia es estudiarlo con su ser, desdoblándose, preguntando, o sea, que se haga conciencia objetiva de eso, ¿sí? Así que ahí hay material paz. Muy bien. Itchel. Hola Itchel. Dice, no tengo pareja y realmente no logro entender tu explicación con respecto a la energía sexual. Sinceramente, ¿puede ser más concreto, por favor? A ver, voy a leer la otra parte, parece que escribió Paz. O sea, perdón, Itchel. Dice, lo que entiendo es que la masturbación serían larvas en nuestro cuerpo, ok. Sin embargo, lo pregunto ya que en varias clases mencionas que es lo más importante para avanzar de nivel. ¿Ya? Mira, Itchel, tu pregunta es súper buena. Y vamos a ver. La energía sexual
es una potencia que todos los seres humanos traemos y se nos entrega a diario. De hecho, todos los días uno tiene deseo sexual y nace porque justamente viene desde acá, ¿cierto? El Padre, todos los días hace una bajada de energía por los centros. Eso lo vimos, ¿cierto?, en el equilibrio de los centros y la fabricación de los mercurios. Si uno no tiene pareja, no es el fin del mundo. No. Probablemente es el comienzo de algo muy bueno. ¿Por qué? Porque uno tiene una tremenda posibilidad. Primero, esa ansia sexual que es natural, necesaria, y qué bueno que uno tiene eso, ¿cierto? Hay que aprender a canalizarlo. Nosotros hemos sido enseñados de una forma, ¿cierto?, muy bien orquestada para hacernos bajar. Y nos hemos metido por la pornografía, por la masturbación, por una serie de prácticas que en el fondo lo que han hecho es que nosotros nos acostumbremos a botar la energía, derramándola o llegando al orgasmo, que en general podríamos ver que es lo mismo. Bien, lo que estamos planteando en este curso, y es lo que todos nosotros debemos ir poco a poco comprendiendo, esto es gradual, y por eso digo poco a poco, porque uno de a poquitito le va dando, ¿cierto?, la claridad a uno, es que si uno se empieza a estudiar, primero empieza a descubrir que los tiene, esos defectos psicológicos, y que los formó, los creó como haya sido. Ahí están. Y ya ahora tienen su tiempo, ¿cierto?, que uno les brinda a ellos y tiene la energía de uno, ellos se manifiestan cuando uno lo cree necesario, ¿sí? Entonces, lo que uno va a hacer aquí, para poder en un minuto llegar a este trabajo, es comenzar a estudiar esos yoes. Cuando uno estudia un defecto, por ejemplo el del adulterio, que es un defecto que todos tenemos, eso, ¿cierto?, va a ser un obstáculo para este trabajo. ¿Por qué? Porque en el fondo me está invitando a la fornicación. Fornicación, en el fondo, es derramar la energía. Entonces, lo que nosotros estamos buscando, y es distinto, ¿cierto?, a la castidad. Si yo tengo un defecto, como ¿cierto?, dijimos la masturbación, ¿cierto?, adulterio, pornografía, en fin. Hay una clase que es la 43 donde lo abordamos todo esto bien detallado, pero lo tengo que explicar porque tu pregunta es muy valiosa. Todo esto, si uno lo va estudiando, nos lleva a perder la energía sexual. Lo que necesitamos es empezar a entrenarnos a mantener la energía sexual con nosotros. Y la pregunta tuya, pero si estoy soltero, ¿cómo lo hago? Bueno, importante que uno identifique cuáles han sido, porque todos estos son yoes que vienen, que son de la lujuria. Perfecto, ese es un yo cabezoncito, que todos tenemos, todos. No hay uno que se salve, todos lo tenemos. Pero lo importante es que cada quien aquí hace su trabajo. Nadie tiene que ver con el trabajo de uno. Entonces uno dice, ¿cuáles de estas manifestaciones u otras tengo yo en mi vida personal? Y que yo pensaba que iba re bien y resulta que estoy embarrándola. Me doy cuenta, ¿cierto? Reflexioné y me cae la teja, digo, chuta. Me dijeron que póngale nomás con la masturbación, dijo uno, y que le dijeron, ¿cierto? Patita, ¿pa' qué te quiero? Y se mandó. Entonces, ¿qué le toca a uno decir? Ya, hasta acá nomás llegamos. ¿Por qué? Una de las muchas causas de nuestras faltas de pareja está en el no tener energía. Somos débiles. Uno puede ser un tipo muy atractivo, muy guapo, ¿cierto? Una mujer muy estupenda, pero resulta que le llegan puros chingones, chingonas y pasa puros problemas. Pero matiné, vermú y noche, todo el tiempo se mete con el problemático, se mete con la... ¿Sí o no? Y yo me dice, pero ¿por qué estoy tan quemado si no estoy tan mal? ¿De dónde ha nacido todo eso? De la cantidad de energía que uno ha agotado acá.
Entonces es súper importante que uno se ponga ya en las coloradas con uno. A ver, ¿por dónde estoy botando la energía? Todo es energía, lo dijo Tesla y lo han dicho muchos. En realidad esto se sabe. Todo es energía. Y la principal energía es la sexual. Esa es la energía que crea todo. Entonces, ese es nuestro cofre de joyas, de oro. Esa es la riqueza de uno. No es la riqueza de las lucas que uno puede tener, no, si eso no importa nada. La riqueza está en la energía sexual. Cuando uno empieza a cuidar su energía sexual y empieza a decir ya, a trabajar eso yo tengo la masturbación, digo, listo, vamos, pongámosle a estudiar este tema. ¿Cómo es? ¿Cuántas veces me he masturbado? ¿Por qué me masturbo? ¿Cuánta energía he perdido? ¿Con quién fantaseo? ¿Cuáles son las películas que veo? ¿Cuántas he visto? Y empieza a hacer el listado, ¿con quiénes he fantaseado? Y uno empieza a hacer todo ese listado, que en el fondo es empezar a hacerse consciente, y luego se lleva, ¿cierto?, a la reflexión, y ahí uno le va a tiritar la pera, porque se da cuenta de la embarrada que se ha mandado, porque toda esa energía es energía que uno botó, y ahora la tiene que recuperar. Y toda esa energía ha sido lo que lo ha llevado a uno a tener malas relaciones de pareja. Cuando uno empieza a trabajar esto, sin buscar, sin preocuparse del tema, llega la pareja. ¿Por qué? Porque uno empieza a hacer la reserva de energía que atrae una pareja que viene a colaborar. Pero si uno no ha hecho ya la primera revisada, entonces uno está esperando que le den, ¿cierto?, el premio sin haber corrido la maratón. Uno tiene que ponerse a entrenarse, prepararse, sanarse. Esto es muy, muy superficial todavía, pero va a ser un gran paso, porque de ahí uno se da cuenta que aquí está el origen de muchos de sus problemas. Y desde ahí se vincula en un primer grado de sanidad con alguien, y con alguien que le viene a aportar probablemente, no otro pastelito más. Porque muchas veces uno se metió con una pastel o con un pastel dependiendo del sexo de uno, ¿cierto? Y uno dice, pero ¿cómo son tan mataditos? Entonces, ¿qué tiene que llegar a decir? Ya, ¿sabes qué? Esta cuestión... Mira, y Chile, para todos nosotros, uno tiene que ser tan corajudo en un minuto, si tiene que parar uno de relaciones de pareja, parar y determinar. Esta cuestión yo no me meto con nadie más, hasta que yo aclare bien este tema. El tiempo que me tome, pero me pongo a estudiar el tema y lo saco. Y lo saco porque lo saco. Se acabó el asunto. Y cuando uno hace eso, se pone así, ya en las coloradas, bien en serio, no se mete con nadie más, aunque le cierren el ojo, le inviten, no, y no es no. Hasta que yo investigue en mi vida, en mi interior, qué diablo es lo que pasa, que no estoy, ¿cierto?, teniendo buenas relaciones de pareja, constructivas, creativas. Porque siempre el origen va a estar en uno. Siempre. Cuando uno se toma las cosas en serio, las cosas cambian. Y eso es lo que hay que hacer. Y esto que estamos diciendo es la forma. Pero no hay que creerlo. Hay que hacerlo. ¿Vale? Así que, chill. No es un tema para preocuparse. Es para ocuparse. Y para todos nosotros. Si toca parar un año de tener relaciones de pareja, se acaba hasta que uno se clarifique. Y uno dice, pero ¿y qué voy a hacer dentro de ese año? Estudiarse. Y que si tengo ganas de sexo, sublima. ¿Cómo? O sea, que el sexo lo maneja uno. Sí, sí lo maneja uno. Pero ¿y cuándo va a cambiar? Cuando uno se ponga en las coloradas. Pero eso requiere calzones bien puestos y calzoncillos bien agarrados. Por no decir, ¿cierto?, ovarios y testículos, que sería lo mismo. ¿Sí? Eso le puedo decir, ¿sí? No sé si le ayuda con eso. Dice Paz, la divinidad que se relaciona con cada chakra nos puede ayudar en nuestro proceso. Claro, claro, los maestros están para eso, sí, sin duda, ¿sí? ¿Y cuál es la mejor ayuda? Cuando nos ponen prueba. Uno pide ayuda y ¿sabe qué le manda la divinidad? Pruebas, dificultades, problemas. ¿Por qué? Porque ahí se prueba cómo está uno. El temple se prueba ahí en el fuego, ahí se templa.
Y cuando se templó, ¿sí o no? Ya la hoja está templada, corta lo que sea. Y para eso, ¿cierto? Se requiere fuego. Y el triunfo sobre ese fuego es luz. Eso es lo que necesitamos. Y ahí está la divinidad, colaborando. Por eso tenemos una partícula que se llama el Lucifer. Vamos a ver, el Lucifer interior es la sombra de nuestro propio ser, que hace las veces de entrenador. Y en vez de decir, me va a ayudar, ¿no? De lo que le pasa, que le ponen prueba, le ponen prueba. Al masturbador le pone situaciones, escenas y lo prueba físicamente, astralmente, lo está ahí, hasta que lo deja templadito. Hay pruebas aquí donde tiene que pasar, ¿cierto? Si unos hombres por un pasillo de puras mujeres desnudas, astralmente. Y sin que se le mueva un átomo a uno. Uno aquí ve ¿cierto? Una minifalda y él le tirita entero el trasero. Entonces lo que se requiere es que uno se temple. Y la divinidad, claro que ayuda, estimada Paz. ¿Sí? Katy, ok, entendido y comprendido. Gracias. Berta, ¿nos puede dar los nombres de los ángeles de cada chakra? No alcancé a retenerlos. Sí, se los vamos a enviar. ¿Sí? Porque yo no me los sé de memoria y ¿cierto? Los tengo que mirar para dárselos. Yo no, honestamente se los voy a enviar mejor. ¿Sí? Ahí los compartimos en el grupo Berta. Así que no se preocupe de retenerlos, ¿sí? Ahí los va a tener luego en la información. Esa energía se recupera. La energía sexual hay que recuperarla, ¿sí? Uno la botó, uno la recuperó. Si aquí el que la hace, la paga. Entonces uno cuando después hace la revisión de Joes y se da cuenta de toda la energía que botó, le dice una recontra diablo, dice, ¿y ahora cómo la hago? Entonces el ser le dice, ya. Uno, ¿qué tiene que cuantificar? ¿Cuánta energía botó? ¿Cuántos espermios dicen que hay? 12, 14 millones de espermios en una eyaculación. Saque cuenta, de ahí para arriba. Empieza a tirar líneas. Y usted pensará, pero ¿qué importancia tiene eso si ya lo boté? Sí, pues ahora tiene que recuperarlo uno. Si esa es la importancia, que está aquí, cada una de esas partes son yoes. Entonces cuando vemos el listado de yoes, uno dice, no te puedo creer, para tanto no es. Uno se pone a hacer su propio listado y de una sentadita saca 50, 60, pero sin meterse mucho, sin reflexionar. Y después saca otros 50, otros 60 y hace el listado de 200, 300. De un solo yo, de una manifestación de un yo que uno tiene que se puso a estudiar. Y cada uno de esos lo hizo botar X cantidad de energía. Que, ¿cierto? Sexo anal, sexo oral, que masturbaciones, que, ¿sí? Vámonos para otro. Las peleas, las discusiones. ¿Cómo queda usted después de la pelea? Todo eso es fuera de energía. Cuando uno fornica con la palabra. Unas palabras, ¿cierto? Que vengan cargadas con lujuria, a uno le muestra inmediatamente en el interno y le llaman la atención. Que está fornicando con la palabra. Eso es fuerte. Entonces uno tiene que de a poquitito irse metiendo y ahí uno se da cuenta de lo potente y lo importante que hay que recuperar toda esa conciencia. Itchel, gracias, sí, gracias también y ojalá les sea de utilidad, de verdad. CC, el amor entonces es la respuesta por lo que dice Somar. Claro, y el amor son hechos. ¿Y cuál es el hecho principal? Aquí, prender el fuego. Nosotros estamos aquí pegados, ¿ah? Todos nosotros aquí, entender, aquí la parte importante es prender el fuego. Sin fuego no hay nada de todo lo que vimos bonito, pero no hemos hecho nada. ¿Sí? Hay que prender el fuego. El fuego es relaciones sexuales sin fornicar, con una sola pareja, ¿cierto? Sin perder energía jamás en la vida. Ahí, eso es amor. Desde ahí para arriba uno tiene amor, con la Divina Madre, con su pareja, ¿cierto? Está cultivando el amor. Pero amor, lo que se llama realmente el amor consciente, es algo que todavía nos queda grande, ¿sí? Pero sí, es amor realmente lo que uno está haciendo. Matías dice, las peores batallas son para los mejores guerreros. Entendido otro concepto. Entendido, bueno, bien. Katy, ok, Berta, Matías, muy linda clase, Omar. Ok, Berta, bien. Es verdad entonces que los ángeles nos vigilan. Sí, la verdad es que tenemos nosotros un mundo interior y exterior muy grande, muy amplio.
Em, el tema es que nosotros por nuestra psiquis, más que ángeles, traemos problemas. Esa es la verdad. Traemos dificultades. Es nuestra psiquis el problema, nuestra alma, que es todo lo que nosotros somos. Cuando uno se empieza a autoobservar, profundamente empieza a darse cuenta de que uno tiene una psiquis que es terriblemente eh, oscura, por llamarlo oscura, ¿sí? Que lo hace caer en problemas, que lo mete, ¿cierto?, en tonteras, que lo hace hablar de más, que dice cosas que no corresponden, que pelea, ¿cierto?, que fornicaciones, que fantasías sexuales, ¿cierto?, que orgullos, que vanidades, que yo he dicho, ojalá que no me esté viendo nadie, ¿sí? Bueno, la divinidad sabe todo, ¿sí? Aquí el ojo que veíamos de la clarividencia, ¿cierto?, que está acá, sabe todo la Divina Madre de uno, todo. No se ha movido un solo átomo de nosotros sin que la Divina Madre no lo haya sabido. Entonces, en realidad, que los ángeles los vigilen o no, créame que yo preferiría que no me estén ni viendo, porque mientras estoy tan mal, entonces mejor me pongo a arreglarme, ¿sí? A ordenar mi casita interna, a morir en mis defectos, porque si que vean que uno está haciendo algo. Y evidentemente a uno lo ayudan, sí, pero uno tiene que demostrar que quiere cambiar. Si uno, ¿para qué lo van a estar mirando? Ay, qué bonito usted. No, no, sí, qué embarradita se está haciendo hoy día. No, que en realidad uno se mete a trabajar y de ahí se empieza a conectar con unas partículas muy beneficiosas que uno tiene. Muy maravillosas. La Divina Madre es la primera partícula y el Padre. Esas dos partículas son conciencia absoluta. Con esas dos partículas deberíamos estar ahí alineados. Los ángeles y los arcángeles en realidad son reales, son genuinos, son estados de conciencia, pero para allá tenemos que apuntar nosotros, ¿cierto? O sea, siempre estamos esperando que alguien venga a ayudarnos, a salvarnos, ¿no? Nosotros nos metemos para allá, pues sí, para eso nos mandaron, para devolvernos conscientes, ¿vale? Bueno, bien, si no hay más preguntas, se ha extendido harto la clase. Vamos a hacer una práctica, porque si no es por eso, entonces no. Una práctica muy clara, ya la conoce la mayoría de ustedes, ¿sí? La hemos estado realizando. Espero, ¿cierto?, que ya la estemos realizando en nuestras casas, ¿sí? Gracias a ti, Berta, ¿sí? Entonces, nos vamos a poner muy, muy atentos a nuestro corazón. Fíjate que ninguna práctica va a tener resultados si nosotros no tenemos capacidad de tener la conciencia centrada en la acción. Y eso es el propósito de lo que estamos haciendo hoy como prácticas en general, ¿sí? Colaborarnos para que pongamos nuestra conciencia en cada acción. Y así, ¿cierto? Cuando decidamos desdoblarnos, autoobservarnos, transmutar, etc., va a ser así, pero sin problema, ¿vale? Vamos a hacer unos minutitos, ¿cierto? Primero vamos a inhalar por la nariz y exhalar por la nariz 3 veces y vamos a mantener toda la atención en los latidos del corazón, ¿sí? Cuando mantenemos la atención en los latidos del corazón, si viene algún pensamiento ajeno a esto, una emoción, un deseo, etc., uno le pide a su Madre Divina, Madre mía, elimina este pensamiento. Madre mía, elimina este deseo. Con esa claridad, con esa firmeza, internamente, ¿sí? Mentalmente. Pero con mucha conciencia de lo que está haciendo uno hoy, ¿sí? Y vuelve al corazón, ahí atento a los latidos, ¿sí? Vale, lo vamos a hacer por unos minutitos. Inhalamos, exhalamos.
Vamos a ir volviendo un poquitito. Sí. Vamos retomando. Inhalamos, un poquito exhalamos para incorporarnos, ¿sí? Lo hemos hecho por menos tiempo para poder no terminar tan tarde, ya ha pasado bastante la hora, pero sí, habían hartas preguntas, es verdad. Y es necesario que las vayamos clarificando, ¿sí? Entonces vamos a dejar claridades respecto a que nos toca la clase de mañana a las 8 de la noche, que es evolución, involución y revolución, ¿sí? Y que es una clase a la cual están todos invitados también a participar, ¿sí? Vamos a ir subiendo la información necesaria para la clase, perdón, para el grupo de la clase de hoy, de tal manera que ahí la vamos, ¿cierto?, a poder tener, ¿sí? Les queremos agradecer a todos por participar, ¿sí? Y respecto a lo que Berta preguntó, ¿sí? Eh, Dejo los nombres, ¿sí? En el mismo orden desde abajo hacia arriba, de los ángeles, ¿sí? Lo quiero dejar ahí en el chat para que quede cualquier otra persona que esté viendo la clase, que no esté del grupo, pueda acceder y de tal manera de que tenga esa información, ¿sí? Bueno, nuevamente buenas noches, muchas gracias y nos vemos, ¿cierto?, mañana si Dios así lo quiere. Seguimos con el curso, ¿sí? Gracias a todos y a todas. Gracias, Jorge, también a ti. No lo había visto por aquí, Jorge. Qué bueno que se conectó. Sí. Bueno que le encantó la clase, Berta. Qué bueno, ojalá que sea de utilidad. Gracias, Katy. También a ti. Gracias, Carlos. Gracias a todas, a todos. Que tengan muy buena noche.